La Suprema Corte de México no busca hacer una apología de la marihuana. ¿Qué? Pero sí, nunca había yo oído una publicidad, una penetración en cuanto a el abordaje de esta situación en todos los medios hasta la saciedad, y eso contribuye a fomentar el interés. Sí, claro, evidentemente, si alguien no estaba al tanto de que si la marihuana o un chavo, los jóvenes no estaban muy claros acerca, ya todo lo que ha sucedido en las últimas semanas llama la atención hacia ese lugar, o sea, enfoca perfectamente hacia el asunto de la marihuana, cualquiera que sea, si el consumo, si no el consumo, si se siembra, si no se siembra, si es para lúdico, si es para salud, como sea, ya es un tema que está en la agenda ahorita y en la boca de la ciudadanía. Sobre todo escuchamos lo que nos conviene. Claro. Es más dañino el tabaco, es más peligroso el alcohol, y ya, con eso nos vamos dando baños de pureza. Hasta Washington intervino. Dijo Estados Unidos: corresponde al pueblo de México decidir qué políticas sobre drogas son las más apropiadas para su país. El vocero del Departamento de Estado sobre la decisión de la Suprema Corte de avalar la siembra y consumo para uso recreativo. Es decisión del pueblo de cada nación decidir sobre sus políticas dentro del marco de la ley internacional. El portavoz agrega que el interés del Departamento de Estado en México radica en nuestro acuerdo para el cumplimiento de la ley, en fortalecer la capacidad mexicana para combatir el tráfico y la violencia que genera. Pues a mí me parece una actitud muy pasiva, muy tolerante. Es que ellos no pueden decir nada, porque tiene ya, ¿qué? 4 estados. Sí. Donde ya fue también legalizada la marihuana, Héctor. No pueden decir más. Ahora, lo inquietante aquí de todo es, además, no es lo mismo un país como Holanda o como Estados Unidos, donde hay una estructura institucional, una serie de leyes donde la ciudadanía se compromete a cumplirlas, la autoridad las cumple, es decir, hay una funcionalidad clara en las estructuras institucionales. Aquí todavía no resolvemos el asunto de la corrupción ni el asunto de la lucha contra el crimen organizado, y ya se está hablando quizás de legalizarla y entonces crear leyes, pero las creas sobre una estructura que es una estructura corrupta, institucionalmente de dudosa capacidad, y entonces va a terminar siendo esto un Frankenstein nuevamente, porque aquí, ¿en qué sentido o cómo es posible, si llegamos a tener la legalización, qué instituciones se van a hacer cargo de regularla, cómo sería, quiénes pueden participar de la venta, quiénes no pueden participar, cómo la distribuyes? Y todo eso tendría que estar sustentado sobre un marco jurídico e institucional sólido. México no tiene eso ahorita. El más sentido. Dicen, una vez la droga en Estados Unidos está recabando grandes cantidades de impuestos que se están aplicando en la salud. Pues sí, pero allá sí los aplican. Aquí en México, ¿quién va a cobrar esos impuestos y cómo vamos a saber a dónde van a ir a parar? El argumento de que no es tan dañino como el alcohol y otras drogas que la Suprema Corte utilizó para permitir a 4 personas consumir con fines recreativos fue puesto en duda por médicos. María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, declaró que el 9 o el 10% de los consumidores desarrollan dependencia, pero en los adolescentes el riesgo es hasta del 30%. El incremento en la el uso está asociado con una percepción de menor riesgo
si se compara con el alcohol, pero lo cierto es que no es inocua y no quisiéramos que la población tuviera acceso libre a ella. Esta es una opinión muy valiosa. Claro, psiquiatra. Una de las primeras acciones en medios electrónicos y redes sociales para aclarar de parte del gobierno que el consumo y siembra se limita a 4 personas. Los secretarios de Educación, Aurelio Núñez, y de Salud, Mercedes Juan, así como el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miquel Arriola, mantienen el mismo discurso. No se abre la puerta a la legislación y es urgente un debate formal. Ya se confundieron todos. Sí. Sí. Y es que desde un principio, cuando la semana pasada o la antepasada, cuando la Suprema Corte suspende la discusión sobre el tema, desde ahí empezaron a surgir equivocaciones en la concepción de lo que se iba a tratar. Efectivamente no legalizaron, nada más le dieron permiso a 4 de que la consumieran, pero no le dijeron cómo la van a conseguir, cómo van a obtener las semillas, cómo las van cómo se van a hacer de ellas, porque ellos tienen permiso de plantarla, nada más que no hay semillas en el súper como las hay de geranio, nada de eso. Pero lo malo es que ya hay una lluvia de interesados Exacto. en alcanzar ese privilegio. Lo malo es que los interesados son políticos, porque los primeros que dijeron yo voy a formar clubs y yo los voy a apoyar son los políticos, los que tienen intereses bastardos. ¿Por conseguir votos? Por conseguir, ¿Apoyo? por conseguir votos, por quedar bien con el movimiento, que es lo de hoy. A ellos les parece como es lo de hoy, como está de moda y como todo mundo lo está haciendo. Pero no nos podemos comparar, nunca nos vamos a poder comparar con ninguno de los países que lo han legalizado. Ya quisiéramos ser como Uruguay, por favor. Pero cuando tengamos todo lo que tiene Uruguay, o lo que tiene Suiza, o lo que tienen Ámsterdam, lo que tienen esos países, entonces lo podemos discutir. Pero estuvo inadecuada la situación de conceder a 4 personas ese derecho, porque los demás están diciendo, bueno, ¿y a mí por qué no? Todos Tienen están que fuera meter de la una ley. demanda, igual. O amparo. Tienen que meter un amparo. Lo que sí dijo ayer el licenciado, el único que es estudioso de el amparo en México desde hace más de 40 años, se me fue el nombre ahorita, que no cualquier abogado puede estructurar un amparo como el que estructuraron para estos 4, ¿eh? Pero es que tampoco... Se copia Sí. y punto. Exacto, lo único que tienes que hacer es crear una sociedad de Smart que hay en todo el mundo, en España y en todos lados. 8 miembros y vámonos adelante. Pero sí llama la atención de la Suprema Corte de Justicia su decisión de que permite el consumo lúdico para estas 4 personas, pero habría flagrancia de delito en el momento de cómo consigues las semillas para tú plantarla en la casa. O sea, hay una contradicción No lo evidente. puedes Eso no- comprar ni lo puedes vender. Claro, Es no que puedes eso no comprar. lo solicitaron en el amparo, Alejandro. Ese punto se les fue a ellos también. Pero ahí yo creo que la Corte dice, a ver, ¿cómo puede? Te concedo el derecho de que tú dentro de tu casa hagas lo que quieras. Pero, obviamente, si para hacer esas cosas libremente dentro de tu casa vas a incurrir en violaciones a la ley, pues obviamente voy a rechazarte lo que me estás pidiendo. Porque aquí de todas maneras habría una violación a la ley en algún momento. No, porque a lo mejor se la encontraron tirada. Es que los intríngulis son muchos y ni siquiera es un tema nuevo. Hoy me recordaba alguien, desde Cárdenas, lo estamos discutiendo esto. Y Cárdenas tenía una posición muy abierta respecto a la marihuana, ¿eh? Él sí decía, órale, denle entrada libre.
Él decía que hay que tratar al vicioso no como delincuente, y no quiero que vaya a la cárcel como delincuente, hay que tratarlo como enfermo, hay que darle la oportunidad o de que la consiga o de que consiga cómo pagársela, sin que en este intermedio haya un delincuente que encarezca el producto y que se esté haciendo rico por eso. Hay otro aspecto que aquí se señaló oportunamente. Está creciendo la demanda de que los que están detenidos por esa razón alcancen su libertad. Pero también, hablando de demanda, el problema es de que ya ni siquiera estamos consumiendo la que producimos aquí. Ya ni siquiera es un producto tan caro eso que dicen que vamos a bajar el crimen. Eso no es cierto. De que nos vamos a volver ricos tampoco es cierto. Estamos importándola porque llegan variedades mucho más poderosas de otros lados. Y esas variedades más poderosas sí impulsan episodios psicóticos. De 65 años, Mercedes Pérez González. Considero que lo único que se está haciendo con la legalización de la marihuana es abrir la caja de Pandora. Después de eso, solo hay un paso para permitir otras drogas. Y los únicos que sufrirán los efectos de esto son nuestros jóvenes. Nuestro país aún no está preparado para este paso. Primero, debemos ver nuestras necesidades. Ese es otro problema. Se habla de que es el primer paso a los paraísos artificiales. Pero cuando ya pierde efectividad por el uso continuo, buscan otra cosa con un efecto superior. Probablemente, es muy probable. Pero la caja de Pandora ya estaba abierta. Y está comprobado, eso sí hay estudios, de que el alcohólico pasa a la cocaína más que el marihuano a drogas duras. Pues como quiera que sea, es un riesgo más. Claro, eso sí. Y sobre todo para los jóvenes. Radio Centro Buenos.